Mejor, Vélez es grande, Vélez es un equipo que realmente tiene todo por cambiar y a partir de todo lo que hoy por hoy hemos aprendido, tanto Pablo, con todos los análisis perdón, pero me hace eco y Daniel, todos los datos que tienen nos van a mostrar una presentación compacta, porque sería como un módulo 1 y demás. Después la vamos a subir a YouTube, es una charla que ya se dio, es mucho más extensa. Ellos tienen muchísima información, muchísimos proyectos y todo lo que se puede hacer para cambiar a Vélez hoy por hoy. Así que vamos a dar comienzo con Pablo, ¿no? ¿Comenzás vos, Pablito? Bueno, antes que nada, agradecer a todos por la presencia acá con este día tan feo que nos tocó. Pero bueno, como bien dijo Gastón, cuando surgió esta charla, nuestro principal objetivo era primero relevar y obtener el dato, porque nosotros entendemos que las charlas de fútbol siempre terminan siendo después una charla de café. Se termina subjetivizando mucho y no se termina debatiendo el fondo de la cuestión. Entonces, en ese sentido, entendimos que la forma de poder hacer una charla con datos, objetiva y concreta, era esta. Era la de primero, poder relevar la mayor cantidad de datos que podíamos tener. En la primera charla que mencionó Gastón, que eran épocas de pandemia, que están en YouTube, eran más de 5.000 datos. Hoy ya son más de 10.000 los datos recabados. Bueno, acá hay una frase, por ejemplo, que dice: sin datos, solo eres otra persona con una opinión. Justamente enfocado en esto que estamos hablando de ser objetivos. Pero también es cierto que con datos solos no haces nada. O sea, podés tener un dato y el dato no te va a decir nada. Entonces, a esos datos, como segundo paso, lo que hicimos es establecer una cierta de indicadores y desvíos como para darle algún valor y que los datos no terminen diciendo algo. Como tercer paso, una vez que ya teníamos esa idea de qué modelo queríamos, qué eran los desvíos que detectábamos, establecimos una comparativa, que es lo que se va a ver son 10 propuestas las que vamos a ver hoy. 10 propuestas concretas y todo tiene la misma estructura. ¿Cuál es la estructura? La de analizar el modelo histórico de Vélez, el modelo en el cual hemos ganado los títulos internacionales, locales, la que nos dio, que fue tan imitado por otros clubes como Lanús, que fue tan modelo, pero que también el tiempo ha pasado y en muchas cosas capaz necesita una profesionalización o ayornarse. Pero spoiler alert, nosotros en gran parte estamos bastante más cercanos al modelo histórico que al modelo actual, ¿sí? Entonces, para ya darnos una idea, los 10 puntos que vamos a ver, las 10 propuestas, van a tener esta estructura. Va a ser analizado los indicadores que nos muestra el modelo histórico versus los indicadores que nos muestra el modelo actual, y así vamos a llegar al cuarto punto, que es obtener las propuestas propias de los que nosotros consideramos lo mejor, ¿sí? De todo. Arrancamos con el punto 1, que es el modelo de fútbol. O sea, arrancamos de lo más general hacia lo más específico. ¿Qué hablamos cuando hablamos de un modelo de fútbol? ¿Qué es lo que nosotros queremos para Vélez? ¿Que Vélez sea un club formador o un club comprador? Entendemos que el modelo histórico era un club fundador, tenía una fuerte inversión en divisiones inferiores, también se reforzaba por el campeonato de la Libertadores, la Intercontinental, tenía refuerzos, Chilaver, Trota, existían refuerzos, y que sí era un esquema, década del 90, más fundacional, por no decir artesanal, no había una profesionalización porque también estaba acorde a la época. Nosotros los que notamos en estos 5 años del modelo actual que podemos definir de gestión, que se ha convertido este club que era formador en un club mixto. ¿Qué quiere decir esto? Que Vélez invierte fuertemente en primeros contratos y en sus divisiones inferiores. Que muchas veces uno dice, un chico que es de divisiones inferiores no debe representar mucho gasto. Y realmente es una gran inversión y ahora lo vamos a ver. Vélez también ha dejado de reforzarse para pasar a incorporar. Vélez ha incorporado 44 jugadores, ya lo vamos a ver en un punto más adelante, pero ya ha dejado esa filosofía de ser un club formador y reforzarse para potenciar a los jugadores, sino hacer un club 50 y 50. También, como vamos a ver más adelante, los primeros contratos casi que igualan a las adquisiciones que realiza Vélez en los mercados de pases. En este sentido, la propuesta nuestra, como ya le había dicho el spoiler, se va a basar mucho en el modelo histórico. Queremos un club formador
con fuerte inversión en las divisiones inferiores, que se refuerce estratégicamente, pero sí con una profesionalización que ya vamos a ver más adelante. Yo lo que le voy a pedir es que cada punto, capaz se queden diciendo que le falta una vuelta de tuerca o algo, es porque cada punto se va complementando después con los otros. Entonces, cuando terminemos los 10 puntos, ahí sí vamos a tener una visión integral para ver cualquier duda que pueda surgir o cualquier análisis que querramos ver. Bueno, los ejemplos de por qué esta lección están a la vista son los que sabemos. Acá están cómo están conformados los planteles del Campeonato del Mundo, del Campeonato de América, de la Libertadores, la Supercopa, los torneos internacionales y de los torneos locales, que acá hay que hacer una diferenciación que se computa a los jugadores con minutos en cancha, ¿sí? Y vemos que solamente en la Superfinal en Mendoza es la única vez que los jugadores que no eran de la fábrica, que no eran los de inferiores, superaron a los jugadores nuestros. Pasamos al punto 2. ¿Qué consideramos respecto a las altas? ¿Cómo debe incorporar Vélez? ¿Cuál era el modelo histórico de Vélez? Otra vez, más o menos parecido. La inversión en los primeros contratos, refuerzos estratégicos que potenciaran a los jugadores de los primeros contratos. El modelo actual es una inversión en primeros contratos, pero una inversión en adquisiciones que produce que tapes a los juveniles y a los jugadores que vos mismos formás. ¿Cuál es nuestra propuesta? Lo mismo. Una inversión en divisiones inferiores para poder reforzarlos y potenciar a los jugadores nuestros. ¿Por qué decimos que es un sistema mixto? ¿Y por qué decimos que esta composición es así? Porque lo es a través del dato. Vélez ha tenido en estos 5 años 105 movimientos de altas de contratos profesionales. 55 fueron primeros contratos y el resto, 50, casi 50 y 50, por eso decíamos, 19 jugadores que fueron traídos a préstamo, 13 jugadores que vinieron en condición de libre y 18 jugadores que fueron comprados. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de esta inversión en las divisiones inferiores? Que muchas veces se subestima y no se pondera de la manera que nosotros creemos que tiene que ser. Solamente en el último ejercicio, por balance, Vélez incorporó 11 primeros contratos nuevos y tuvo que activar una deuda por ellos de 510 millones de pesos y no estamos hablando de sueldos. Estamos hablando que jugadores que son propios, por una dinámica de mercado o por lo que sea, para que firmen sus contratos, Vélez tiene que activar una semejante suma de dinero e incluso ceder derechos económicos en futuras ventas. Los casos más destacados son, como están en pantalla, Prestiani, con casi 95 millones de pesos, Osorio, casi 50 millones, más un 15% de cesión de una futura venta, y Maximiliano Porcel, 46 millones, 47 casi millones, más 5% de derechos económicos. Así, de los 11 primeros contratos, no hay nadie que sea inferior a 40 millones de pesos. Pasamos al punto 3 entonces, que es las bajas. Así como hablábamos recién de las altas, ¿qué vemos nosotros respecto a las bajas? El modelo histórico, Vélez es un club vendedor. Vélez, sus recursos genuinos son los jugadores que Vélez vende y con eso se financia tanto el fútbol profesional como toda la estructura del club. Y obviamente que existían inconvenientes en las negociaciones de los contratos, cosa que el modelo actual ha profundizado esos inconvenientes, también propios de una dinámica conjuntural de país, mundial. A todos los equipos le está pasando también de que jugadores que quedan libres, que tienen que rescindir anticipadamente. Vélez no es una isla, pero notamos que realmente hay, ahora como vamos a ver en la filmina que sigue, es algo que ya es demasiado. ¿Cuál es nuestra propuesta? Volver de vuelta un poquito al modelo histórico, al que Vélez, lamentablemente, para poder financiarse, va a tener que vender. Es imposible que Vélez no tenga que vender. Pero tiene que tener una estrategia de negociación de contratos. Vélez tiene que ponerse firme y nosotros como socios tenemos que establecer estrategias y decidir firmemente que si un jugador no quiere, por ejemplo, por dar un ejemplo, no quiere renovar con Vélez y Vélez sí tiene la intención de renovar, a los 6 meses o un año antes de que tenga esa intención, Vélez tiene que tener una decisión sobre el jugador. Sobre eso, quería agregar que antes los jugadores tenían la posibilidad de quedar libres, pero firmando por un 20%.
jugar 2 años con esa modalidad. Ahora es mucho más difícil, habría que aclarar eso, pero Vélez tiene que tomar alguna medida con respecto a eso para no tener la cantidad de jugadores con ese tipo de problema que surge hoy en día. Claro. A ver, este problema es evidente y está a las luces. Ahora, este es el dato. 8 de cada 10 contratos profesionales que firmaron en Vélez en estos años se fueron del club sin dejar un peso. O rescindieron o quedaron libres. El total de bajas fue 80, 46 rescindieron, 19 quedaron libres, solo hubo 14 ventas y un retiro. O sea, se entiende, ¿no? O sea, los datos como van demostrando que vos decís, como bien decía Cache, se te puede ir jugador libre. Sí, claro que se pueden ir. Puedes rescindir, podés tener problemas. Ahora, que sea 8 de cada 10 es un desvío bastante importante que no podíamos dejar de destacar. Y que también genera nominalmente una pérdida real solamente por esto de 6.5 millones de dólares. Vos acá tenés casos como Abraham, como Alexander Domínguez, como Galdames, jugadores que vos invertiste $1 millón, $600.000, etc. Y efectivamente después terminaron rescindiendo, quedando libres. Es plata que objetivamente Vélez perdió y que invirtió. Y no estamos, insisto, y nunca hablamos de sueldos. Con respecto al punto número 4, los préstamos, creo que es más vox populi, está más que claro. Vélez en su modelo histórico, y lo podemos ver en esta foto rápidamente, tenía una idea de que cuando Vélez prestaba a un jugador, la idea era potenciar al mismo. Que vaya a un club, porque no había lugar en este momento para Vélez, capaz que un club de menor jerarquía podía potenciarlo, volvía al primer equipo y potenciaba a Vélez. O bien, el préstamo era con cargo. Sí, hoy en día hay muchos jugadores de los que se dieron a préstamo que o van a clubes de 2 o 3 categorías inferiores o no son tenidos en cuenta en los clubes donde van a préstamo. Entonces, ¿cuál es el sentido de darlo a préstamo a ese tipo de instituciones? Evidentemente vamos a ver que los jugadores después cuando vuelven, directamente no vuelven a Vélez, ¿no? Cuando se dan a préstamo tienen un... Acá, como bien decía Cache, Vélez ha efectuado 78 sesiones, 66 sin cargo, ningún jugador volvió y potenció el club, o sea, es decir, volvió, integró el 11 titular y dio un salto de calidad, sí pudo haber tenido algún minuto ocasionalmente, y solamente un jugador fue vendido luego del préstamo, que es Amarilla. O sea, es un indicador más que evidente, creemos nosotros. Esto involucra a 42 jugadores. Sí, de todos los jugadores que se dieron a préstamo, solo en un caso se puede decir que volvió, que no tuvo minutos al volver, pero que bueno, se pudo sacar un rédito económico, es en un caso solo. Después es 0 de todos los jugadores que se dieron a préstamo. ¿Cuál sería la finalidad de dar un jugador a préstamo, no? En este caso. La propuesta 5, que es el parámetro de adquisición de jugadores libres. Bueno, tanto en el modelo histórico como nosotros consideramos que un jugador que viene en condición de libre, su precio nunca puede ser superior a un jugador que se incorpora y tiene un club, o que hay que pagarle a alguien más que al jugador. Lo que hemos notado en estos últimos años, que el costo de un jugador libre muchas veces puede superar al de una adquisición de un jugador que tiene un club o hay que pagarle a alguien más. Son los casos de Burián y Godín emblemáticos, y de Méndez, que era un jugador que quería San Lorenzo. San Lorenzo le había ofrecido plata incluso, y Méndez decidió venir a Vélez. Todos acá somos hinchas de Vélez, pero sabemos que si Vélez a Méndez no le ofreció más plata que la que San Lorenzo le ofrecía, Méndez no hubiera venido. No fue informado aún, por eso está el signo de pregunta, pero todo indica de que tendrá un valor, así como lo tuvo Burián y Godín, que son los únicos casos que hasta ahora nosotros tenemos conocimiento a través del órgano de fiscalización. Que eso es una cosa que quería aclarar. Todos los datos que estamos volcando en esta presentación son datos oficiales, ya sea que Vélez publicó en Mi Club Hacia Adentro o que el órgano de fiscalización ha recabado a través de los distintos informes. Que hace pensar que jugadores que venían libres anteriormente a estos casos, que son los conocidos, no hayan tenido un costo también, que no fue informado, porque jugadores que hayan venido libres antes de esto, se supone que también tuvieron un costo. Pasamos al punto 6, que acá ya empezamos a hablar un poquito más de la profesionalización que nosotros entendemos hace falta en Vélez, que es respecto a los topes de los contratos profesionales. El modelo histórico era el modelo básicamente que se implementaba en todo el país,
que era el que el técnico llevaba a una pretemporada. Los jugadores que tenían contratos son los jugadores que eran de la primera división y se llevaban una pretemporada. No existían los inconvenientes que existen ahora, que vos tenés que hacer muchos primeros contratos porque si no se te llevan al chico. Había un montón de situaciones y de contexto actual que son innegables no decirlos. Pero ¿qué es lo que pasa actualmente? Y lo vamos a ver ahora. Vélez tiene una sobrepoblación de la plantilla, no tiene ningún tope ni por puesto ni de plantilla y tampoco se hace un monitoreo. Como vamos a ver, el pico observado fue en diciembre del año pasado. Vélez tenía 61 contratos profesionales, lo que hace a 5.5, casi 6 jugadores con contrato profesional por puesto. Y esto, quieras o no, y es en lo único económico que me voy a meter, si no Gaby me va a tener que ayudar, repercute, pero claramente en el déficit mensual, que siempre, como vos estés económicamente, es como va a repercutir después cómo vas a estar vos en el fútbol. No es que nos gusta hablar de economía, pero es la realidad. Y notamos que en noviembre de 2021, con 52 contratos, el déficit mensual era de 1 millón. En diciembre de 2021, con 61 contratos profesionales, lo incrementaste a 1,5 millones. Actualmente, Vélez ha reducido su nómina de contratos profesionales, tiene 55, es decir, 5 jugadores por puesto. Nos parece realmente demasiado porque nos lleva a esta circunstancia. ¿Dónde están los jugadores que tiene Vélez contrato ahora? ¿Están en el plantel profesional? Sí. ¿Están en reservas inferiores? Sí. Pero tiene casi 20 jugadores dados a préstamos. ¿Qué es lo que pasaba con los jugadores que iban a préstamo? No vuelven. Entonces, creemos que claramente Vélez tiene que hacer énfasis en establecer algún tipo de tope, ya sea por plantilla general, como así por puesto. Es totalmente discrecional. Hay veces que hay 5 jugadores número 4 con contrato y 3 número 5, por decirlo de una manera. O sea, es muy discrecional. Hoy por hoy tenés 10 jugadores con contrato profesional, defensores centrales, 10 mediocampistas ofensivos, 9 mediocampistas defensivos, 5 laterales izquierdos, 4 laterales derechos. Bueno, no hay una discrecionalidad. Y nosotros con esto no entendemos, vuelvo a la propuesta, que los topes tienen que ser rígidos. Lo que sí tiene que haber, al implementar tecnología y al profesionalizar Vélez, un sistema de alertas. Nadie dice que si Vélez se establece un tope de 3 jugadores de número 10 y aparece un Thiago Almada. Ah, no, a Thiago Almada no le podemos hacer contrato porque ya establecimos el tope de 3 jugadores por posición. No, nadie dice eso. Hagámosles contratos cuando hay un jugador que todos está a la vista de que vamos a ver salto de calidad, pero sí tengamos este sistema de alertas, lo cual nos va a dejar estandarizar un poquito más nuestro plantel profesional. Que los jugadores que van a préstamo se les haga un monitoreo, se los siga, o que se los dé a préstamo en determinadas circunstancias, ¿no? Como para que obtengan minutos, que se garanticen que van a una institución donde puedan adquirir minutos, para no tener tantos jugadores a préstamo sin ser tenidos en cuenta después. Punto 7. Profesionalización del fútbol profesional. Entendemos que el modelo histórico no tenía prácticas, tampoco sé si correspondía porque era como se manejaba en los 90 el fútbol. El modelo actual ha intentado profesionalizar, está a la vista que ha establecido una secretaría técnica que a grandes rasgos resulta ineficiente por lo que vamos a hablar ahora, o nosotros entendemos que resulta ineficiente, pero ha dado un paso a esa profesionalización y lo que nosotros queremos, y este punto nos parece muy importante porque nos parece ahí ya más diferenciador con respecto al modelo histórico, implementar tecnología de información y el uso de buenas prácticas. Pero ¿por qué para nosotros es importante esto? Y lo vamos a ver también en puntos que vienen ahora. Porque tanto la implementación de tecnología como las buenas prácticas, aparte de ayudarte a ser más eficiente en el gasto, te auditan constantemente. No vas a estar dependiendo de una auditoría que llegue por un tercero anualmente o que nunca llegue. El socio todo el tiempo va a estar auditando el club porque va a haber implementación de buenas prácticas. ¿Qué hablamos de buenas prácticas? Hablamos de mayor eficiencia en el gasto. Hablamos justamente de esta auditoría constante del socio, de que si vamos a implementar una secretaría técnica o un director deportivo, tenga roles y funciones, que no se inventen roles como la gerencia con sede en España, que organizan los amistosos del primer equipo en España, porque ahí sí, cuando vos partís de esa base,
de mentirle al socio o de inventar puestos solamente para darle un ex ídolo o lo que fuera, después es muy difícil plantarse acá y decir, che, yo quiero profesionalizar el club y quiero una secretaría técnica o un director deportivo. Porque yo lo mismo también lo pienso, que es para dárselo a un ex ídolo y que no tenga ni idea de lo que tiene que hacer y se lo das porque sí, y te aparezca un Baceas en conferencia de prensa y te diga, ¿por qué Burián salió $1.700.000? Yo presupuesto no manejo. O aparezca Bravo en el programa del Gallego, yo estaba ese día en el programa, y le dicen, ¿cuántas veces te juntaste con Medina, el técnico de reserva, con el técnico de primera? No, todavía no me pude juntar. Entonces uno se pregunta, ¿qué rol y qué función están cumpliendo? ¿Qué hablamos de buenas prácticas? Hablamos de certificar procesos. Todos sabemos que Vélez es una sociedad sin fines de lucro, ¿sí? Al ser una sociedad con este tipo societario, no es como la administración pública que tiene que realizar licitaciones cuando hace un contrato profesional o tiene alguien, más allá de la IGJ, que te regule fuertemente. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que Vélez empiece a certificar procesos en los contratos profesionales, ya sea de primeros contratos como de las incorporaciones. Estos son templates, no es una versión final, pero es para poder demostrar cuál es la idea que nosotros queremos. Nosotros entendemos que certificando procesos bajo normas ISO, vos para poder certificarlo todos los años te tienen que auditar. Y todas las personas que intervengan en la contratación, por ejemplo, de un contrato profesional, van a tener que documentar y reportar. Es decir, firmar una hoja, reportarlo, documentarlo, y cuando vos quieras saber por qué vino fulanito de tal, vos vas a tener una carpeta que a fulanito de tal lo propuso una persona, le dio el visto bueno a otra, lo revisó otra y lo aprobó otra. Nadie se va a poder hacer el desentendido. Si vos no tenés eso, no te lo van a certificar, la auditoría no va a salir. Y nosotros como socios, si sabemos que ese proceso fue auditado y fue certificado, quiere decir que tenemos la tranquilidad de que todo esto pasó y que los roles y funciones realmente se cumplen y no son letra muerta. Esto es solamente un template que podría ser tranquilamente, pero es un boceto inicial. Estas 10 propuestas son totalmente escalables. No quiere decir que esto es lo que nosotros pretendemos, sino que a partir de acá queremos ir por más. Pero tranquilamente, para hacer un primer contrato se le podría necesitar que el coordinador de inferiores lo proponga, que el DT de la divisional, sea séptima, sexta, quinta, quien sea, dé el visto bueno, que la Secretaría Técnica revise la propuesta, si brinda conformidad o no brinda conformidad, pasa a la comisión directiva, que es al fin y al cabo quien aprueba o no el proceso. También esto da la tranquilidad a nosotros como socios de que si son varios actores los que intervienen en la contratación de un profesional, si alguien quisiera mal pensar de que hay un negocio o lo que fuera detrás de alguna adquisición, bueno, ya no hay una sola persona la que va a tomar la decisión. Son varias y varias van a quedar expuestas, por lo menos en estas auditorías que nosotros planteamos. Y cuando hablamos de que las buenas prácticas ayudan a mejorar la eficiencia, hablamos de la cifra ya vox populi de los $100 millones. Nosotros entendemos que Vélez no tiene un problema de generación de ingresos, que obviamente que siempre son bienvenidos y siempre hay que buscar nuevos ingresos. Pero Vélez ha tenido en estos 5 años, por ejemplo, solamente de venta de jugadores de su patrimonio, gracias a ser un club formador, $100 millones para poder gestionar y poder haber traído buenos jugadores. Manatea, por poner un ejemplo, en Independiente, se propuso una colecta de ¿cuánto? De 2 millones, 20 millones de dólares, no sé, van 3 millones y quiere refundar Independiente. Hay propuestas de fideicomiso. Mientras Vélez el socio no pierda la administración, todas las propuestas son válidas. Yo lo que me pregunto, ¿qué fideicomiso, qué influencer, qué herramienta financiera a la que se les ocurra a Vélez le daría más de $100 millones que fue producto de haber sido un club formador? ¿Y por qué se gastó en forma ineficiente? Justamente por eso, porque nosotros creemos que hacen falta buenas prácticas e implementación de tecnología. Acá podemos tener el top 10 de ventas, de dónde sale el desagregado de los 100 millones, creo que la mayoría lo conocemos, pero lo podemos repasar. Thiago Almada, Maxi Romero, Vargas, Cáceres, Domínguez, Perrone, Gastón Jiménez, Robertone, Orellano y Lucas Romero. Casi todos, o todo, solo un caso, el de Jiménez, casi todos son jugadores formados en las divisiones inferiores de Vélez. Las 14 ventas, 13 fueron jugadores de inferiores y uno solo fue previamente adquirido, como es Gastón Jiménez.
¿Y cuántos jugadores se incorporaron gracias a haber tenido 100 millones de dólares? Se incorporaron 44 jugadores, acá los más caros, por decir de alguna manera, con un costo superior a 30 millones de dólares. Y acá, ¿por qué más de 30? No tenemos el dato preciso. Porque Vélez a veces informa neto, a veces informa bruto. Es decir, no sabemos si contabilizar impuestos o no contabilizar impuestos. Hay muchos jugadores, como dijimos antes, que venían en condición de libre y solo 2 sabemos el monto. Hay muchos otros que no sabemos. Así que de piso y de mínima, Vélez, acá se fueron por 3 jugadores 30 millones de dólares. Por haber sido libres, 6.5 habíamos visto antes, ¿no? Por haber perdido 8 de los 10 contratos profesionales que firma Vélez, se fueron 6.5. Ahora, por haber incorporado mal y mucho, por no ser refuerzos, sino incorporaciones, Vélez tuvo un piso de 30 millones de dólares despilfarrados. Administración del fútbol profesional. ¿Cuál era el modelo histórico y que tanto enorgullecía a nosotros? Que era el de trabajar sin intermediarios. Eso hoy en día es imposible porque todos los jugadores tienen intermediarios y todos los jugadores tienen representantes. Es algo que es imposible luchar contra eso. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Obviamente que con intermediarios, hay una carterización o hay un oligopolio, si se quiere, ya en divisiones inferiores de pocos representantes representando a nuestras divisiones inferiores. Hay una polarización de representantes en primera división. El caso Uriel Pérez, por ejemplo, es una prueba de cómo se fue polarizando esa representatividad. Y nosotros tenemos nuestra incógnita acerca de un posible gerenciamiento en este momento, cuando todos sabemos, hay una nota pública de Bragarnik en ESPN, donde dice que es un modelo de negocios, él no le cobra a los técnicos, él le cobra a los jugadores que él representa. ¿Por qué? Porque el técnico la única función que tiene es la después que los jugadores que él representa sean titulares y jueguen. El que Vélez tenga un técnico hoy de Bragarnik, a nosotros nos hace por lo menos plantear el interrogante de si Vélez no se dirige a un gerenciamiento. Y aunque no fuera así, sí se dirige a una polarización de representantes. Nosotros, como siempre por Vélez, como espacio, creemos que es muy importante, y es acá nuestra propuesta, tener un roadmap de representantes, justamente que te dé mayor poder de autonomía en tu poder de decisión. Es el famoso divide y reinarás. ¿Cuánto más vas a tener mayor poder de negociación vos? Si los jugadores lo tiene un poquito él, un poquito él, un poquito él, ¿la torta está distribuida? O si lo tiene uno o dos, que te hackean un mercado de paz y te dice, si no me traes, si 5 pibes más yo no lo administro, me voy. Y te lleva todo el equipo. Entonces nosotros creemos que es ser inteligentes, es tener buenas prácticas en negociación, tener justamente este roadmap de representantes, tener el abanico cuanto más grande sea, mejor, más diversificado, mejor, justamente para que la administración de los socios sea real y no un eslogan. Respecto al punto que estaba explicando antes, es siempre cuando un representante hay que entender, yo entiendo que hay mucha gente que puede estar a favor de que Bragarnik o un representante con dinero acerque jugadores a Vélez. Lo que siempre, por lo menos yo de mi parte y Daniel también, queremos remarcar, es que un representante no deja de ser un empresario que busca una obtención de una ganancia y está perfecto, porque es el mercado, es la dinámica del mercado y es así. Pero que hay intereses contrapuestos, claramente contrapuestos. Un representante busca lo mejor para él y no para el club. Entonces, y tampoco muestra una garantía de éxito, porque si ustedes me dirían, pero pará, yo entiendo todo, son muy románticos, y no porque escuchemos boleros, pero por ahí que tenga una idea muy romántica, pero yo la verdad que quiero jugadores que un tipo me trae jugadores y ya. Bueno, las experiencias no son tan positivas. El Elche se fue a la B, Ferro no pudo ascender, Arsenal está por descender y tampoco ha tenido grandes campañas, Godoy Cruz, Unión, son todos clubes en los cuales, Bragarnik, por poner este ejemplo que estamos viendo, pero podríamos haber hecho con Uriel Pérez lo mismo, no te dan garantía de nada y a su vez es contrafáctico con nuestro cántico el Club de los Socios. Yo siempre pienso esto, ¿no? Cuando termina cada partido y la gente canta el Club de los Socios, el Club de los Socios. El Club de los Socios quiere decir que el club es administrado por los socios. Y los socios dejan de poder administrar los clubes, o por lo menos de mínima, pierden poder de autonomía cuando ceden poder de esta manera. Es nuestra principal fuente de ingresos. Vélez jamás podría haber tenido 100 millones de dólares estos 5 años si no hubiera formado jugadores. ¿Se lo vamos a dar a un tercero? Realmente pregunto, porque el tercero no va a venir a partir de 2 jugadores, sino que va a llevar una ganancia.
Entonces, dejar de administrar nuestra principal fuente de ingresos y perder autonomía, por lo menos a nosotros, nos hace ruido y es nuestra propuesta justamente todo lo contrario, que es diversificar la cartera de representantes, que son Secretaría Técnica y Director Deportivo. Lo primero que se me ocurre, si yo estuviera del otro lado sin haber realizado la presentación, es ¿por qué esto? O sea, y está bien, porque realmente, está bien pensar así porque yo pensaría así también, porque realmente hoy la Secretaría Técnica, como hablábamos recién, no se le ven roles ni funciones destacadas para que nuestra propuesta, spoiler alert, sea tener una Secretaría Técnica y un Director Deportivo. Pero nuestra diferenciación es que nosotros realmente creemos que es necesario porque Vélez necesita profesionalizarse. Los dirigentes, todos, tienen otros trabajos, no pueden dedicarle a estar todo el día en un club, necesitan de gente realmente que maneje. La eficiencia es fundamental en las decisiones que se tomen en Vélez, y la Secretaría Técnica y un director deportivo con asignación de roles y funciones, y no solamente por ser un ex ídolo o una persona con carisma, es importante para nosotros en este sentido. Y acá nuestra propuesta. Creemos en primer lugar que una Secretaría Técnica nunca puede ser exclusivamente de jugadores de fútbol. Porque los jugadores de fútbol, o el ex jugador de fútbol, siempre a veces va a tener interés contrapuesto con los dirigentes. Cuando un jugador se quiere ir libre, siempre va a entender al jugador y nunca va a entender a la institución que lo quiere retener porque es parte de su patrimonio. Piensa como un exjugador. Entonces, para nosotros es clave que la Secretaría Técnica no esté compuesta solamente por exjugadores, sino que haya dirigentes, dado esto que estamos destacando. Que también sea de apoyo a la CD, es decir, que brinde las herramientas para una toma de decisión, pero que, a diferencia de lo que pasa actualmente, tenga una gestión de presupuesto, negocie los contratos, reporte y documente, se someta a la auditoría permanente por la cual Vélez va a certificar todos los procesos. Es decir, si viene una persona que por más buen jugador, ídolo y amor que le tengamos todos, quiera ser secretario técnico, pero realmente no entienda de buenas prácticas, no entienda de que lo van a auditar permanentemente, de que va a tener que reportar, que va a tener que documentar y participar de estos procesos de certificación, lamentablemente no va a poder participar por más cariño que le tengamos. Respecto al director deportivo, lo mismo, pero acá ya con una arista más grande y con el departamento de IT que nos parece indispensable. Así como nosotros para la presentación para la presente presentación nos pareció importantísimo la obtención del dato para cualquier gestión. Ahora estamos hablando de fútbol, pero para el deportivo, para el social, para todo. Vos si no tenés la obtención del dato es muy difícil gestionar hoy por hoy. Es imposible gestionar. Entonces, ese departamento de tecnología claramente tiene que reportar a alguien, y en lo que respecta al fútbol, claramente nosotros entendemos que tiene que haber un director deportivo que esté por encima de todos, que planifique el fútbol, pero no solamente profesional, sino también juvenil y amateur, que coordine, que no pase lo que pasó con Bravo, de que el técnico de primera no habla con el técnico de la reserva, y que monitorea permanentemente este departamento de tecnología. ¿Qué hablo de datos? Los datos de scouting, los datos absolutamente de todo. Último punto es la participación del socio y cómo el socio participa para que el club realmente sea de los socios. Ni antes, ni ahora, el socio sabe qué corno pasa en el fútbol. Nada. La verdad es que, como ahora vamos a ver, hay una frase, pues yo no quiero aburrir, pero hay una frase, bueno, está acá, de George Berkeley, que más habla de la existencialidad, digamos. Dice, si un árbol se cae en el medio de la nada, ¿hace ruido o no? Si nadie lo escucha. Es un poco lo que pasa en el fútbol de Vélez hoy. No sabemos qué pasa. Entonces, ¿hay ruido, no hay ruido? ¿Vélez va a traer a alguien, no va a traer? ¿Hay planificación? ¿Qué rol se cumple? No se sabe absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es nuestra diferenciación del modelo actual con el modelo histórico en este punto? Es que el socio participe activamente, que estas charlas que se dan hoy informativas, y que no estamos hablando si nos gusta más Burián, si nos gusta más Hoyos, sino que estamos hablando más de cosas importantes y que hacen a la gestión, se repliquen continuamente. Y así como quedó obsoleto el modelo histórico que tantos frutos dio en algunas cosas respecto a la profesionalización, esto que estamos disertando hoy, seguramente en 6 meses o en un año haya que volver a verificarlo y haya que volver a readecuarlo. Y es gracias a estas charlas informativas que nosotros proponemos, a estas auditorías permanentes,
O sea, no vamos a esperar ningún resultado de auditoría que llegue de ningún lado, sino que el socio, justamente por estos sistemas que se han implementado a través de tecnología y por estas buenas prácticas, va a poder auditar permanentemente la gestión en fútbol y la comunicación de procesos y servicios que ya hablamos antes. Bonus track, y ya hablamos entre todos, que son 2. Uno es el caso de Pitón, tan conocido esta semana, que son casos que ya... A ver, nosotros en toda esta charla nunca quisimos personificar ni dar nombres propios porque nos parece que lo importante es, como charla inicial, dar la base de todo. Pero es muy difícil no hablar de Pitón. Un jugador que llegó en enero del 2020 por $1,5 millones netos, no están contabilizados los impuestos, por el 70% que se pagó a San Lorenzo, ¿no? Unión se quedó con el 30% restante. Siendo el minoritario, o sea, solamente tenía el 30% Unión se garantizó que Vélez todos los años un canon locativo de $100.000 y era el minoritario. Vélez cada año $100.000 a Unión. Y como frutilla del postre, hace unos días se venció el compromiso de pagar el 30% restante de $600.000 a Unión. Unión ya es conocido por todos lados, mandó una carta de documento reclamando $700.000, que es producto del último año del canon locativo, más estos $600.000. En ese tiempo, recordemos que Pitón fue a préstamo a Unión de Santa Fe, sin cargo. ¿Cuántos minutos jugó Pitón? 536. No estamos contabilizando sueldos porque sueldos no son confidenciales, no sabemos. ¿Cuánto ganó por minuto jugado sin contar los sueldos? $4.500 por minuto. Ahí, recordemos, cuando dice tapó a jugadores como Perrone o Garayalde, recordemos que Pitón estaría jugando hoy de titular y no hubiésemos tenido la posibilidad de disfrutar a Garayalde o de vender a Perrone, ¿no? Porque el titular hoy sería Pitón en este caso. Y así con todos los 44 jugadores que incorporó Vélez, la mayoría, Immanuel Insúa, un montón de jugadores taparon, ¿no? O sea, no fueron refuerzos. Y el último caso, y acá va más allá de cualquier auditoría, esta es una frase que yo uso mucho en mi vida, yo soy abogado, que es de Alejandro Dolina. Dolina, ahí lo dice mucho mejor, yo lo voy a decir con mis palabras. Él siempre dice que las peores atrocidades se hacen en el marco de la ley. Una persona que tiene recursos se puede asesorar con un buen abogado, con un buen contador, con lo que sea, y va a ser todo legal. Vos vas a auditar a Soda Sánchez, todo legal va a salir. Pero no es ético. Entonces, nosotros como socios, si realmente el club de los socios, lo que pretendemos y lo que queremos es justamente eso, es tener conciencia de que por más que algo sea legal o ilegal, si no es ético, en Vélez no lo queremos. Y este es el ejemplo más claro para nosotros, que es el de Sosa Sánchez, que jugó 411 minutos y 0 goles, pero es un dato anecdótico. Es un jugador que había quedado libre de patronato. No tenemos rastros si tomó el buquebús a Uruguay, pero Vélez le pagó $600.000 al Boston River. Ni siquiera cumplió el año de contrato, porque el 30 de diciembre rescindió anticipadamente y se fue al Everton. No hay información acerca de quién fue el beneficiario de esos $600.000, ni dueño del jugador. Por eso, esto yo le puedo asegurar que un buen abogado, un buen contador, lo pueden hacer legal. Pero no es ético y no lo debemos permitir como socios. Hasta acá la presentación nuestra.